Así nací yo, Friedrich Wilhelm Nietzsche, en Rocken, Sajonia, un poblado cerca de Leipzig, un 15 de octubre del año de 1844. Mi abuela juraba que descendíamos de la nobleza polaca y mi padre, mi abuelo y el abuelo de su abuelo habían sido pastores religiosos, por lo que mi destino siempre fue claro, la religión. En el año de 1849 fallece mi padre, fruto de los daños colaterales de la guerra, suceso que me marcaría toda la vida. El resto de mi educación familiar quedó a cargo de mujeres, mi abuela, mi madre y mi hermana. En el año de 1858 consigo una beca para ser sacerdote y en 1864 viajo a Bonn para estudiar teología y filología. Entre estas dos disciplinas siempre preferí la filología, el estudio de los clásicos. En estos mismos días me mudé a Leipzig a seguir con mis estudios y donde dejé la teología, cosa que ocasionó el desagrado de mi madre. En esos días tuve mi primer crisis. Ya no iba a ser teólogo como mi padre o mi abuelo, así que me sentí como tú, sin saber qué hacer de mi vida. ¿Qué debía hacer ahora con mi vida? Bueno, hice lo que todos debemos hacer, leer filosofía. Por estos días conocí por azar la obra de Arthur Schopenhauer, una de las grandes fuentes de mi pensamiento. Hablando de política, en la formación de los estados modernos, Alemania había llegado tarde. No existía como tal una nación unificada, sino únicamente reinos aislados unidos por el lenguaje o prácticas comunes. El espíritu nacionalista imperaba en estos días. La unificación de Alemania estaba cerca. Pero antes de participar en tal conflicto, fui llamado como profesor de filología en la Universidad de Basilea, en Suiza. Para ser profesor tuve que escribir mi primer libro, El origen de la tragedia en el espíritu de la música. En esta obra hablaba de dos de mis grandes maestros, el filósofo Arthur Schopenhauer y el músico Richard Wagner. Este último fue mi amigo personal a quien había conocido en una cena. Ambos compartíamos varias cosas, entre ellas el espíritu nacionalista alemán y el gusto por Schopenhauer. En el nacimiento de la tragedia abordo un estudio de los dioses del arte, Apolo y Dionisio. Dionisio es el dios del vino, de las fiestas orgiásticas y del desmadre, o sea, del reggaetón. En cambio, Apolo es el dios del arte, del canon griego, representando el orden. Según mi interpretación, Dionisio representa el velo de Maya. Como decía Schopenhauer, la crueldad del ser. Si no sabes de qué hablo, ve a ver el video de Schopenhauer y suscríbete al canal. En cambio, Apolo era el orden en este caos. Ambas fuerzas confluían en la tragedia griega, Sófocles, Eurípides y Esquilo. En mi época, el espíritu dionisíaco existía en la música de Bach y de Beethoven. En cambio, Apolo se encontraba en los dramas teatrales, pero ambos confluían en la ópera de Wagner, a quien llamé el nuevo Esquilo. Su obra terminaría unificando Alemania. Años después conocería a Paul Ry, un buen colega que escribiría un libro llamado El origen de las sensaciones morales. Una obra donde defendía que la moral era regulada por principios biológicos. Ry partía de una corriente muy revolucionaria y que en tus días todavía tendría oposición, el darwinismo. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de nada. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En estos días empiezo a distanciarme de Wagner. Esto por mis lecturas de Ry y charlas con otros personajes. Surge entonces uno de mis intereses más recurrentes, la moral humana. ¿Cuál es el origen de la moral? ¿Cuál es la verdad y la ilusión en la moral humana? Pensaba que todo era humano, demasiado humano. En estos mismos años en Basilea redactaría otras obras como El viajero y su sombra y Aurora. Mi interés se vuelca también sobre otro tema, el cristianismo. Dicha religión prometía la libertad de los creyentes por vía de sus dogmas. Una pregunta que siempre me hice fue, ¿liberó realmente al ser humano la moral cristiana? La respuesta es que no, todo lo contrario. Llevaba al pueblo a una moral de esclavos donde se apremia al débil y se desdeña al fuerte. Por esos días, Wagner compuso el Parsifal, una obra cristiana, rompiendo totalmente nuestra relación de amistad. En ese año, 1882, publiqué una de mis obras más importantes, La Gaia Ciencia. Aquí están dos de mis tesis más famosas, El eterno retorno y La muerte de Dios. Dios ha muerto.
La muerte de Dios denuncia otro tema recurrente, el nihilismo. La sociedad es hipócrita y contradictoria, lo mismo con la moral y el socialismo, y ni hablar de la religión como el cristianismo. Con la muerte de Dios mueren todos los valores. Cada cual debe ser su propia ley. Cuestiones como el pecado, el deber ser y la salvación son mamadas. No trates de cambiar la realidad, esta solo conduce al nihilismo. Lo que debemos buscar es afirmar la vida, vivirla con voluntad. En estos años, por Paul Rie, conocí a Luis Andrea Salomé, de quien quedé profundamente enamorado. Un estudiante de filosofía de origen ruso. Era un espíritu hermoso y frágil, de esos que no abundan ya por el mundo. Inmediatamente le propuse matrimonio. Quisiera decir que me rechazó. En realidad me sugirió la posibilidad de un matrimonio de 2 años a modo de prueba. Por cierto, como sugiere esta foto, siempre quiso que fuéramos 3, con Paul Rie incluido. Por supuesto, yo no acepté. Ya saben, moral de esclavos. Entre los años de 1883 y 1885 escribí la que consideraría mi obra más importante. Así habló Zaratustra, una obra para todos y para nadie. ¿De qué iba la obra? A la edad de los 30 años, Zaratustra había ido a las montañas. Luego de 10 años se había convertido en un sabio y había decidido bajar al pueblo a predicar. En Zaratustra, mediante aforismos, hablé de mis temas más importantes: la muerte de Dios, el eterno retorno, la voluntad de poder, la transmutación de valores. Al final, el objetivo del libro no era otro que afirmar cuál es nuestro lugar en la vida. Posteriormente escribió otros libros, Más allá del bien y del mal y El ocaso de los ídolos, este último pensando en Wagner. Finalmente, en mis últimos años enfermé. Los médicos lo diagnosticaron como parálisis terciaria. ¿Por qué enfermé? Los más conservadores decían que fue por desafiar a Dios, otros por ser filósofo y consumir estupefacientes, pero la verdad fue por el sífilis. Mi vida sexual nunca fue precisamente activa. Las mujeres me temían por el gran bigote de mi rostro, por lo que debí contraerlo en algún burdel al cual visité. Al no poder moverme, quedé al cuidado de mi madre durante 7 años, luego de su fallecimiento, de mi hermana. En estos días mi salud estaba rota, padecía demencia, firmando mis cartas como el Iluminado, Dionisio, y diciendo en momentos ser personajes como Zaratustra, Spinoza, Dionisio, Jesús, entre otros. Pese a ello, las cartas de estos días tenían una claridad que mis libros nunca poseyeron. Mis últimos libros en publicar fueron Ecce Homo y El Anticristo. Fallecí un día como hoy, 25 de agosto del año 1900, en mi habitación, vestido de blanco. Mi hermana, como mi heredera, reunió mis obras e imprimió otras como La voluntad de poder, obras que le agradaron a más de un partido político. Si te gustarían más biografías como esta, no dejes de suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Guillermo y nos vemos cuando de hecho así nos veamos. Adiós.